habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 11. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría
cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor. Pero si buscas el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos? Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico. Seguimos con Mishlei, el libro de Proverbios, y estamos en la segunda sección de este libro que comenzó en el capítulo 10. Hoy nos corresponde el capítulo número 11. Esta segunda sección de los Proverbios presenta una comparación en contraste las acciones de los que deciden obedecer a Dios y seguir sus principios y los que rechazan estos principios guiadores y que reciben consecuencias por sus malas decisiones. Se habla de justos e impíos, de sabios y de ignorantes. El capítulo 11 continúa con esta comparación de
contraste. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Vamos a ver los detalles. De todos modos, ustedes, como tienen su Biblia en mano, nosotros tenemos dos versiones de la Biblia. Tenemos la Reina Valera 1995, que es la que tiene mi esposa. Y yo tengo la siglo XXI. Seguramente tú tienes la Reina Valera 60 y vas a ver algunas variantes dentro de la traducción, pero la esencia del mensaje se mantiene. Así que vamos a leer los primeros 14 versículos. Vamos a ver algunos detalles importantes y vamos a continuar la lectura hasta completar todo el capítulo. Comenzamos. Dice: Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza, la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, pero su lugar lo ocupa el malvado. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero los justos se libran con la sabiduría. Con el bien de los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados perecen se hace fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los malvados es trastornada. Aquí hay varios detalles. Acabamos de escuchar la versión Reina Valera 1995. Yo les voy a mostrar los detalles de la siglo XXI. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: el Señor abomina la pesa falsa. Aquí está hablando que Dios aborrece el fraude y ama la honestidad. La pesa falsa tiene que ver con nuestras transacciones comerciales. Tú vas a comprar algo, tú vas a comprar 1 kilo o 1 libra de algo, tú esperas que se te dé lo que estás pagando. El comerciante debe ser justo, debe ser íntegro, debe ser honesto. En estos días estaba leyendo que nosotros como cristianos debemos de ser justos también al pagar. O sea, si ese es el precio, no deberíamos de estar regateando. Yo pues nunca había leído ese texto, pero sí ella analizaba allí que el regateo es como querer pagar menos de lo que según pues cuesta el producto. Pero como vivimos en un ambiente de maldad, entonces muchas veces, no siempre, muchas veces algunas personas aumentan el valor de un producto porque saben que alguien les va a pedir rebaja. Eso sí. Y lo bajan al precio real y la persona lo compra al precio real o quizás un poquito más caro, pero sintió que le hicieron una rebaja y eso está mal. Entonces tenemos que ser justos de parte y parte, tanto el que compra como el que vende. ¿Por qué? Dice el versículo 4, porque de nada aprovecha la riqueza, una riqueza que se ganó injustamente, y habla del día de la ira, el día del juicio, pero la justicia librará de la muerte. Ahora, hay algunos detalles mucho más relevantes. Yo he hecho un bosquejo que quiero mostrarles en la pantalla, como un mapa mental, para que podamos entender más o menos lo que nos quiere decir estos primeros 14 versículos que acabamos de leer. Hay un contraste entre el justo y el impío. Externamente son dos personas iguales. Son dos personas que están en un mismo ambiente. Evidentemente nadie es justo por su propia cuenta. La única manera de ser justos es a través de la justicia de Cristo y la transformación que el Espíritu Santo nos hace. Todos nacemos en pecado. Todos tenemos ese gen maligno que necesita una transformación. Pero una vez que el Espíritu Santo obra en nosotros, que somos conmovidos y somos llevados al arrepentimiento y empezamos a caminar por el sendero de la rectitud porque el Señor nos lleva de la mano, entonces empezamos a practicar lo que aparece allí en el lado del justo. La honestidad que leímos en el versículo 1, la sinceridad que leímos en el versículo 2, la integridad del versículo 3 y la honradez en el versículo 4. Es como resumir esos primeros 4 versículos. Lo contrario a lo justo es la impiedad. En el caso de la honestidad, lo contrario es el fraude. El impío practica el fraude.
practica la soberbia, no es sincero, se molesta aun cuando no tiene la razón, es perverso, Siempre está maquinando el mal. está buscando hacer lo malo. Y estamos hablando de transacciones comerciales, pero esto abarca todas las áreas de la vida. El justo es honrado, pero el impío es egoísta. Entonces, si vemos que alguien nos da vueltas de más, lo más justo es que yo devuelva las vueltas y sea honrado, pero el egoísta siempre va a querer su beneficio personal. El honrado va a querer el beneficio de los demás. Evidentemente va a reclamar justicia para sí, pero no va a querer que a los demás se les haga injusticia. Y ahí estarían entonces también los beneficios, ¿no? En cuanto al justo, los beneficios. Y en cuanto al impío, pues las consecuencias malas. Claro. Es librado de la angustia, el justo. Es ¿Y el una impío? bendición para los demás. Y el impío es atrapado por su maldad. Ujú. Y son hipócritas y chismosos. Y son hipócritas, o sea, muestran una doble cara y tratan de hacer que su mentira se vea como si fuera verdad. Y son chismosos porque están buscando hablar siempre mal de los demás. Ahora fíjate que en el versículo 5 también está el contraste. Porque a pesar de que el justo está practicando la honradez, la sinceridad, la integridad, pasó por un proceso de transformación. Vamos a leer de nuevo el versículo número 5. La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. En la versión que yo tengo dice la justicia del íntegro, no del perfecto. O sea, perfecto es porque hay una obra de transformación, pero fíjate que dice endereza el camino. Un camino que en alguna vez estuvo torcido. En algún momento de nuestra historia andábamos por caminos torcidos. Y reflexionó y cambió su conducta. Y cambió. Quiere decir que el impío puede ser transformado. Si una persona practica el fraude, es soberbio, es perverso, es egoísta, va a caer en su propia malicia y será atrapado por su maldad. Pero mientras tenga vida, puede cambiar. Puede cambiar, puede ser transformado. Claro, esa es la obra del Espíritu Santo. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que todavía en nuestro caso no ha perdido, o sea, no se ha perdido todo, porque la obra del juicio se está llevando, pero todavía no ha llegado el día de la ira, no ha llegado la consumación del juicio. Si hay hipocresía, si hay chisme en nuestra vida, si nos colocamos en las manos del Señor, seremos transformados. Pero hay otros detalles más. Les voy a dejar unos segunditos allí la imagen para que ustedes reflexionen sobre lo que está en la pantalla. Pero me gusta mucho lo que dicen los siguientes versículos, porque fíjate que el versículo 10... Con el bien de los justos se alegra la ciudad. Claro, mira, el justo es una bendición para las personas. Se alegra la ciudad porque las cosas se están haciendo correctamente. Pero cuando los malvados perecen, se hace fiesta. O sea, imagínate tú. O sea, uno no se debe alegrar por la muerte de nadie. O sea, la gente se alegra no porque murió el impío, sino porque ya la impiedad no está en función. Si un impío es transformado por la obra del Espíritu Santo y se hace justo por los méritos de Cristo, o es declarado justo por los méritos del Señor Jesús delante del Padre, la gente se alegra. No se alegra de la muerte del impío, se alegra de que el impío ya no obre más. Eso es lo que causa alegría. No tiene que morir una persona literalmente para que pueda convertirse en una bendición para otras personas. Puede estar en vida y puede ser transformado. Y esto nos hace un llamado a no esperar hasta el último momento de nuestra vida para entregarle nuestro corazón al Señor. Vamos a leer de nuevo los versículos del 12 a el 14. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto. El de espíritu fiel lo guarda íntegro. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en muchos consejeros. El versículo 14 de la siglo XXI dice: sin buen gobierno la nación fracasa, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, es decir, donde Dios no reina en el corazón de una persona, todo será un fracaso, pero donde Dios gobierna y transforma ese corazón, habrá seguridad. Me gusta mucho porque dice aquí
El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Entonces, claro, me gusta en el sentido de que enfatiza que una persona impía lo que tiene es amor propio y necesita es tener amor hacia los demás. Amad a vuestros semejantes como si fuera a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los mandamientos más importantes, porque allí se describen los 6 mandamientos de la ley de Dios. Honra a padre y madre, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no adulteres, no codicies. Eso es amor al prójimo. Sí, y me llama la atención en el versículo 14. Bueno, esta versión dice: la seguridad está en muchos consejeros. A veces nosotros pensamos que no las sabemos todas, y cuando nos dan un consejo no lo recibimos, o sencillamente decimos: esa persona se está metiendo en lo que no le corresponde. Sí. Entonces a veces caemos en ese mal, y debemos de tener en cuenta que cuando vayamos a tomar decisiones, pues el primer consejero es Dios. Debemos de pedirle siempre consejo a Dios, pero también hay personas prudentes y sabias que nos pueden tender una mano, un consejo, para que podamos tomar la mejor decisión. Continuamos la lectura a partir del versículo 15, que dice: con ansiedad será afligido el fiador del extraño. Y esto ya habíamos hablado de las fianzas, no nos metamos en fianza. Nuevamente se reafirma el mensaje: pero el que odia las fianzas vive confiado. Ahora se habla nuevamente de la mujer, pero dice: la mujer graciosa recibe honra. No sé cómo lo dirá la 95. Agraciada. Agraciada. Porque la palabra graciosa suena como que chistosa. Pues no sé, depende de... O una mujer que se da a querer, una mujer respetable. Recibe honra. Y los audaces consiguen riquezas. El bondadoso se hace bien a sí mismo, pero el cruel se atormenta. A sí mismo se hiere, se atormenta, dice la otra versión. Contraste, hay un contraste. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿De los justos o de los impíos? Si reconoces que tenemos un problema, si tú reconoces que tienes un problema, hoy puedes ser transformado en justo por los méritos del Señor Jesús, y eso es un mensaje que nos llena de esperanza. Vamos a seguir leyendo, versículo del 18 hasta el 23. El malvado obra con falsedad. El que siembra justicia obtendrá firme galardón. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominables son para Jehová los perversos de corazón, pero los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, pero la descendencia de los justos se librará. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de sentido. El deseo de los justos es solamente el bien, la esperanza de los malvados, el enojo. Esto es como un resumen de lo que ya hemos venido diciendo en los primeros 17 versículos. Se habla nuevamente el efecto que tiene el justo y el impío. El impío se hace daño a sí mismo porque tiene una mente perversa, y se habla de esa mujer que, aunque siendo hermosa físicamente, es una mujer sin discreción, sin respeto, sin cordura, sin amor propio, sin temor del Señor, y se la compara como un anillo de oro en el hocico de un puerco, o sea, un desperdicio. Un desperdicio, claro. Un desperdicio total. Porque un anillo bien bonito, pues. De oro, imagínate. En el hocico de un puerco, y un puerco no valora lo que tiene, y nosotros tenemos que valorarnos. La mujer debe valorarse, el hombre debe valorarse. Como seres humanos debemos valorarnos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no tiene que ver solo con las mujeres, tiene que ver con todos. Con todas las con personas. todos. Se habla de la mujer porque, bueno, la mujer en sí es atractiva, los hombres de por sí somos feos, pero no. La belleza viene de la mente, del corazón, de lo que expresamos. Dice, físicamente no será muy atractivo, pero es una linda persona. Una persona por su manera de tratar a los demás. Bueno, la última parte de este capítulo va desde el versículo 24 y ya tiene que ver con la vida práctica del justo. ¿Cómo debe vivir el justo? Versículo 24. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Y reciben más de lo que dan. Y hay quienes reciben más de lo que es justo y van a la pobreza. Esto es de la vida práctica. Y esto es verdad, cuando tú eres generoso,
déjame decirte que el Señor te devuelve mucho más de lo que, de lo que hemos dado. Sí, eso lo hemos vivido en carne propia. Lo hemos vivido y lo hemos visto también en otras personas. Personas que teniendo poco, de lo poco comparten y Dios les provee, no sé cómo, pero les provee. Igualmente nosotros lo hemos experimentado, aunque tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o sea, no estemos divulgando lo que hacemos, pero sí hemos experimentado el ayudar a otras personas y cómo Dios nos ha restituido mucho más de lo que hemos dado. Y eso es parte de la vida. Versículo 25. El generoso será prosperado, y el que sacia a otros, él también será saciado. La gente maldice al que acapara el grano, pero cubre de bendición al que lo vende. Esas personas que dicen, no, es que van a subir los precios, entonces voy a acaparar el producto para venderlo a precio nuevo. Eso nosotros lo vivimos en Venezuela en un tiempo, pues no sé cómo estará ahorita, pero en un tiempo estaba así. Las personas acaparaban porque sabían que al día siguiente iba a subir de precio. Así que retenían lo que tenían para venderlo más caro. Y eso traía miseria, hambre, tristeza, dolor, desesperación. Pero a ellos les importaba poco. Quizás también ellos estaban pasando por sus crisis desde su punto de vista comercial. Y querían justificar la crisis que estaban viviendo, pues afectando a otras personas, porque la condición aparentemente lo justificaba. Pero en las pesas justas del versículo 1 es donde el Señor se agrada. Y si nosotros somos justos, Dios se encargará de hacernos también justicia. Como el proverbio que leímos ayer, donde decía que Dios no deja que pase hambre el justo. Correcto. Entonces nosotros no debemos de temer, sino de ser correctos en todo lo que hagamos. Por eso dice versículo 27, el que procura el bien a los demás, evidentemente, será bien visto. Pero el que busca el mal, mal le irá, porque está buscando el mal para los demás, no para sí, sino que eso se le va a reintegrar. El que confía en sus riquezas, caerá. Pero los justos prosperarán como hojas verdes. Esto me hace recordar el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae porque está verde. Y está siendo alimentado por las aguas que representan las enseñanzas que el Señor nos imparte. Y el libro de Apocalipsis habla de no destruir los árboles verdes que están frondosos. Y el confiar en Dios también hace que nosotros pues nos alejemos de todas estas cosas, porque aquí el versículo dice, el que confía en sus riquezas. Una persona que confía en sus riquezas es aquella que está dispuesta incluso a pasar por encima de otras para obtener riquezas. Esa es una persona que confía en sus riquezas, no confía en Dios. En cambio, una persona que confía en Dios es aquella que hace lo correcto. Y pone eso en las manos del Señor y el Señor obrará. El Señor obrará porque, vuelvo y repetimos, nosotros lo hemos vivido en todas las áreas de nuestra vida. Lo hemos vivido, hemos tratado de hacer las cosas, no somos perfectos, hemos cometido errores, pero en la mayor posibilidad hemos tratado de hacer las cosas correctas y Dios nos ha recompensado. El que turba su casa, porque comete estas acciones imprudentes, hereda viento. Yo pienso que aquí también tiene que ver con aquellas personas que malgastan el dinero en otras cosas y descuidan lo que realmente es valioso en casa. Porque se dejan llevar por los placeres, por los gustos, por los vicios. Turban su casa, se gastan los recursos impropiamente y su casa padece necesidad. El necio será siervo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, o sea, que beneficia a otras personas y les muestra el camino por su propia experiencia, por la que ellos anden por ese mismo sendero, es sabio. Versículo 31. Ciertamente el justo recibe su paga en la tierra. ¿Cuánto más el malvado y el pecador? O sea, Dios dará a cada uno según lo que haya hecho. Aquí en la tierra y en la venidera también. Correcto. Es interesante, será recompensado aquí. Aquí vamos a recibir las bendiciones del Señor, que son bendiciones circunstanciales, pero que nos hacen sentir bien hasta que Cristo venga a buscarnos. ¿Crees tú que vale la pena seguir estos consejos? Yo creo que sí. Yo me propongo, con la ayuda del Señor, como familia, nos proponemos a seguir estos consejos y a enseñarlos a nuestros hijos, para que ellos, por la experiencia, puedan demostrar que vale la pena seguir este mensaje.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué versículos te llamaron más la atención? A mí de manera personal me gustó mucho el 14. Sin buen gobierno la nación fracasa, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Y a ti cuál te gustó más? Bueno, a mí me gustaron varios, incluso los tengo aquí subrayados. Uno que me gustó es: hay quienes reparten y les he añadido más. Correcto. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que sacia a otro será también saciado. El que confía en sus riquezas. Esos versículos me llaman la atención, pues son bien entendibles. Ahora, si ustedes quieren profundizar más sobre el versículo 24 que acaba de mencionar mi esposa, les invito a que lean Levítico 25, versículos del 35 al 38, para que ustedes vean que esto no es un mensaje nuevo. Ya desde el antiguo Israel, mientras ellos peregrinaban por el desierto, Dios le había dado instrucciones de generosidad a los necesitados, extranjeros, huérfanos, viudas y personas que habían caído en la desgracia. Era parte de los mandamientos que se dieron, que no están dentro de la ley de Dios, pero se sobreentienden porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú lo ves en desgracia, ayúdalo. Dios dejó la generosidad para que nosotros también formemos parte de ese plan de salvación. O sea, siendo generosos, nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, no porque Dios nos dé bendiciones materiales. O sea, no es un convenio con Dios decir, No. yo voy a dar para que me den. No, sino que es una ayuda porque el egoísmo se desraiga de nosotros. Y de esa manera, pues... Es una preparación. Es una preparación, es decir, estoy teniendo el espíritu que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, que lo dio todo por la humanidad. Nosotros damos de lo que recibimos. A ver, damos de lo que ya hemos recibido. No damos de lo que no tenemos, damos de lo que tenemos. Porque ya Dios nos bendijo. No para que Dios nos bendiga, sino porque que ya Dios nos bendijo. nos da su bendición. Ya nos ha dado su bendición. Así es. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas, por estas instrucciones. Porque tenemos muchas cosas que aprender, pero para nosotros aún hay esperanza, porque podemos ser transformados y guiados por tu Espíritu Santo. Bendice a cada persona, Señor, que esté dispuesta a hacer tu voluntad, y muéstrales el sendero de la rectitud, y demuéstrales, Señor, que vale la pena seguir este camino. Son agradecimientos que te hacemos en el nombre santo de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. La invitación es para que puedas acompañarnos al próximo capítulo, el capítulo número 12 del libro de Proverbios. Así que no olviden suscribirse, activen las notificaciones y compártanlo con otras personas para que juntos sigamos creciendo en lo que Dios nos ha revelado. Querido primo, que el Señor me lo bendiga. Le saluda desde Puerto Rico el Cocolo Mayor, Piro Camacho. Usted sabe que yo no uso Facebook ni Twitter. Lo mío es carta babá. Primo, yo espero que este año usted venga a pasarse la Navidad aquí en la isla. Véngase para acá con la familia. Déjese de estar comiendo hamburguesa fría. Aquí le espera su ajocito con gandules, los pastelitos, el lechón con cuerito. Como a usted le gusta, aquí sí que sabemos cuidar esa pipa, papá. Ya los muchachos adornaron el patio. Aquí los esperamos sus amigos y sus familiares. Ale Rivera, Jimito, Moncho Piragua, también está Tito Bloque. Mire, primo, le mandé lo nuevo de Unción Tropical. Plena que se pega. Cuando usted escuche eso, va a creer que está aquí en Puerto Rico.
estaba Santa Claus cuando nació el niñito Jesús? ¿Dónde está? Ah, yo no sé. Pregúntale a tu papá. Oye Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. ¡Coro! Oye Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Tú no estabas en el pesebre, tú no estabas en el pesebre. ¿Y dónde estabas tú? Cuando nació el Salvador, el niño Jesús. Cuando nació el Salvador. Ese es mi Cristo, papá. Oye Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Jesús es real, y lo sabes tú. Me regaló vida eterna y me llenó de luz. Me regaló vida eterna y me llenó de luz. Oye Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Chacho, se nos Cuando daba. allá en Belén nació el niño Jesús. Chacho, olvídate de eso, Edwin. A mí el que me regala se llama Jesucristo, papá. Tú sabes. Recibirá unción de Cristo. Edwin, sal de la cocina, sal de la cocina. Oye, Felo, esto está bien bueno. Papá, lechón, guineíto, alcapurria y hasta quesito, papá. Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando nació el niño Jesús. Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando nació el niño Jesús. Oye, Felo, ¿y dónde estaba Santa Claus? Mira, lo que habían allí eran pastores, los reyes magos, que si la cabrita, que la vaquita. Yo no lo vi por ese lugar. Felo, qué bueno está ese arroz. ¿Lo probaste? Chacho, yo no. Felo, pero yo creo que la carne es de iguana. ¿Cómo va a ser, Edwin? Yo lo siento por la iguana, aunque se pueda comer. Yo sigo comiendo pollo, asadito, qué bueno es. Yo lo siento por la iguana, aunque se pueda. Espérate. Lo que pasa es que en Navidades, Edwin, ¿qué es lo que se come en Navidades? Lechón. Pues claro, lechón, arroz con gandules. Olvídate de la iguana, aunque me la den en pincho, no me la voy a comer. ¡Ja! Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo siento por la iguana, aunque se come en sopón. Llegaron las navidades y aquí se come lechón. Llegaron las navidades y aquí se come lechón. El cuerito que es sabrosón, Aquí se come lechón. con arroz y gandules lo como yo. Aquí se come lechón. La iguana no tiene sazón, Aquí se come lechón. desde Puerto Rico hasta Nueva York. Aquí se come lechón. Con cuajito y chicharrón, Aquí se come lechón. Calientito de Bayamón, Aquí se come lechón. con mi Yari en el balcón. Aquí se come lechón. Cuidado con el palo de ron. Aquí se come lechón. Arroz con dulce y también turrón. Aquí se come lechón. Imagínate la iguana en el fogón. Aquí se come lechón. Mejor sigo comiendo lechón. Aquí se come lechón. Edwin, cuidado con el lechón. Dicen que causa colesterol. dale suave. Bueno, en estas navidades, comas el lechón, arroz con gandules Pasteles, guineíto y el arroz con dulce. y el rabito de la iguana te lo comes tú. Nah, yo no, Ah, pues se lo dejamos allí mito. nah, déjaselo a Marcel. Alex Rivera, ese se comió el pincho de la iguana. En homenaje a todos los boricuas que están dentro y fuera de Puerto Rico, la gente de Nueva York, la gente de Chicago, ¡ja! Y la segunda capital de Puerto Rico, Orlando. ¡Te lo dije!
El libro de Isaías, capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo: ¡grita! Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. No existe otro que se iguale al Señor. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso, para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas?
Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo 39 termina diciendo, versículo 6, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Nada quedará, dice el Señor. De los hijos salidos de ti, que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esa era la expresión de condenación por parte de Dios. Y bueno, claro, con ese mensaje cualquiera se entristece, cualquiera se siente mal por las cosas que van a suceder en el futuro. Sin embargo, Ezequías dijo, bueno, por lo menos habrá paz en mi tiempo. Y eso es un poco decepcionante de parte de un rey que tiene la esperanza de un Mesías que ha de venir a través del linaje de David, es decir, a través de su simiente, y sus hijos van a ser eunucos, los van a castrar. O sea, el capítulo 39 termina con el exilio que va a suceder después de la muerte de Ezequías y después del transcurso de varios reyes, pero hay una esperanza y un mensaje de consuelo en medio de la adversidad. Tú y yo estamos viviendo en un mundo lleno de confusión, de devastación, de dificultades. Aunque comience un año nuevo con mucho deseo de que las cosas vayan mejor, sabemos que habrá dificultades. Pero en medio de las dificultades, Dios dice que está con nosotros todos los días. Y Él quería que su pueblo no perdiese la esperanza. Tú y yo no podemos perder la esperanza en medio de la adversidad. El capítulo 40 comienza de la siguiente forma: consolaos, consolaos, pueblo mío. Ahí hay un mensaje de esperanza. En medio de las dificultades, tengan consuelo. Y lo repite haciendo énfasis: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios sabe lo que viene en el futuro, pero también quiere darte la seguridad de que estará contigo. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la deportación, el tiempo del mensaje que se anunció en el capítulo 39. Tus hijos serán llevados a Babilonia. El tiempo se ha cumplido. Ha llegado el momento. Aquí está proyectando hacia el futuro. Prepárense porque el tiempo
ha de llegar. Se ha cumplido que su pecado es perdonado. Entonces, como queriendo decir, ustedes también van a regresar después de ese exilio. Se ha cumplido el tiempo de la deportación y ustedes van a también retornar después de cierta cantidad de años que el profeta Jeremías dijo que serían 70 años, porque el profeta Jeremías confirmó que eso iba a suceder. Y dice también el versículo número 1 que ha recibido del Señor el doble por sus pecados. Esto de se le será dado el doble, lo que quiere decir es que se parte, ¿sí? Se divide, se dobla, se parte en dos las consecuencias del pecado, como queriendo ponerle fin ya a el daño que han recibido. Versículo número 3. Y bueno, a partir de este versículo se muestra más la esperanza y el deseo que Dios tiene de la renovación de su pueblo. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. El Señor viene para dar liberación. El Señor viene para traer consuelo. El Señor viene para que su pueblo, como dice el versículo 1, se le hable con ternura. O el versículo 2 dice: hablad al corazón, hablad con ternura a Jerusalén. Hablad con amor, y que la voz clame en el desierto, que se prepare el camino del Señor, que se enderece la calzada en la soledad de nuestro Dios. Dios viene por su pueblo, Dios viene a aliviar a sus hijos fieles. Ahora, esta expresión también se le adjudica, o se le adjudicaría en el futuro, a Juan el Bautista, cuando se le pregunta: ¿tú quién eres y con qué autoridad hablas? Y él dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Citando estas palabras del profeta Isaías: yo soy el que está preparando el camino del Señor, porque la bendita esperanza y la fortaleza del pueblo está en el Mesías, y el Mesías ya ha llegado. Él ya está aquí. Y yo soy la voz que prepara el camino. Ahora, el pueblo del Señor del tiempo del fin también debe preparar el camino para el Señor, porque Él vendrá en gloria y majestad por segunda vez. Y dice el versículo 4 que todo valle sea alzado. Los valles son los lugares planos, pero en esos lugares planos también pueden haber baches, y esos baches deben ser cubiertos. Levantar los valles, y bájese todo monte y collado. Los lugares altos deben ser aplanados para preparar el camino del Señor, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. En la antigüedad, bueno, con la carencia de carreteras asfaltadas, hasta el Imperio Romano, que fue que hicieron las carreteras y los acueductos y otras obras maravillosas de la historia, antes de eso, pues las carreteras necesitaban un mantenimiento constante. Entonces debían prepararse las carreteras para el paso de los reyes, para que ellos no sufrieran absolutamente nada. Y nosotros, como pueblo de Dios, como Juan el Bautista también lo hizo, debemos preparar el camino, porque el Señor está a las puertas, y eso debe llenarnos de esperanza. Y se manifestará, dice el versículo 5, la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Veremos al Señor. Voz que decía, como que el heraldo, el pregonero, va adelante anunciando la venida de su Señor, y decía: dad voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria es como flor del campo. Es decir, en comparación con Dios, nosotros no somos nada. Somos aparentemente insignificantes. Digo aparentemente porque Dios nos da una valía, pero en comparación con Él no somos nada. Es decir, que si la grandeza de las naciones se puede manifestar, pues la grandeza de Dios es mucho más elevada. Si le tenemos temor a los poderes de este mundo, debemos tenerle ese respeto y ese amor al soberano del universo, porque Él es el que es superior a todas las cosas. Y dice el versículo 7, la hierba se seca
y la flor se marchita, como queriendo decir, nosotros somos perecederos, hoy estamos aquí y mañana no estamos, porque el viento de Jehová sopló sobre ella, ciertamente como la hierba es el pueblo. Ahora, esta expresión de la hierba se vuelve a repetir en el libro de Apocalipsis. Cuando hay una condenación por el sonar de las trompetas, hay advertencias de juicio, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, de nuestro Señor, permanece para siempre. Su palabra es eterna, su mensaje es un mensaje que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si ustedes van a tener, les decía el profeta Isaías, y si ustedes van a tener que pasar por el exilio, tengan la seguridad de que el Señor también los va a sacar del exilio, no los va a abandonar porque Él tiene el control de todas las cosas. De hecho, el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el verso 1, comienza diciendo que Dios le entregó al rey de Judá en manos del rey de Babilonia y entregó todos los tesoros. Fue Dios el que permitió, el que retrajo su protección debido a los pecados de su pueblo. Súbete, hablándole al heraldo, ese heraldo que está convencido de que la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Anuncia lo que está por venir. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y hay una comparación muy bonita porque, claro, se habla del consuelo en medio de la adversidad, de saber de que el Señor es eterno, de saber de que el Señor tiene el control de todas las cosas, que nosotros somos frágiles, que tenemos que aprender a depender de Él. Y hay una comparación con un tierno amor de un pastor hacia su rebaño. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Las ovejas, los animales, pues no pueden entender a cabalidad la obra del pastor, porque aunque son seres vivos y pueden manifestar cierto tipo de sentimiento hacia quien los cuida, también son seres que no entienden todo lo que está a su alrededor. Y el Señor nos compara como ovejas que son cuidadas por un pastor. Y en muchas ocasiones tenemos conceptos errados del Padre y deberíamos entender su amor con el cual nos cuida. Y ahora dice el versículo 12, siguiendo hablando de la grandeza del Señor, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, en la palma de su mano, en su mano. ¿Quién puede medir las aguas, sino solo el Creador? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí, porque Él es más grande que su creación. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿Somos nosotros alguien para corregir a Dios en sus acciones? Por eso se hace la pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Mira, en la antigüedad se creía que los dioses de las otras naciones o lo que ellos consideraban dioses, se reunían en consenso para tomar decisiones, los dioses. Porque eran propensos también a equivocarse, pero Dios no se equivoca. Y aunque sabemos que hay una pluralidad en Dios, aunque Dios es uno solo, y ese tema de la pluralidad del Elohim, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo vamos a estudiar más adelante. Porque Dios en sí es uno solo. Quizás a nuestra mente finita no podemos comprender la magnitud, pero desde la mente antigua, desde la proyección de las naciones que estaban alrededor de Judá, porque ya Israel no existía,
en su proyección con respecto a sus divinidades. Ellos creían que habían diferentes dioses que entraban en consenso. Pero ¿quién puede aconsejar a Dios? Si Dios no se equivoca. Dice aquí, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones, dice el versículo 15, le son como la gota de agua que cae del cubo. Una gota de agua. En comparación con la grandeza de Dios, nosotros somos insignificantes. Y como menudo polvo en las balanzas, le son estimadas. O sea que el peso de nosotros en la balanza es como el polvo, aparentemente inexistente, y le son estimadas, dice allí en la parte final del versículo 15, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Esto puede hacer alusión a las islas de forma literal, como queriendo decir, mira, Dios tiene el poder para hacer desaparecer todo si así lo quisiera, y quiénes somos nosotros para contradecir las acciones de Dios. Sin embargo, al comprender su amor, sabemos que Él advierte antes de cualquier peligro inminente. Pero las islas también pueden representar a personas que simplemente se concentran en sí mismos y no forman parte de una comunidad de fe. Son islas, están aislados, viven según su propia percepción. Él hace desaparecer esas islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. O sea que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y los fieles de la antigüedad, cuando hacían sacrificios, no era para apaciguar la ira de Dios. De hecho, en las naciones extranjeras a Judá e Israel, esas naciones creían que al hacer sacrificios humanos estaban agradando a sus dioses. Que los dioses se deleitaban de los sacrificios y del derramamiento de sangre. No era así con Dios, nunca lo ha sido. Por eso es que hoy en día ya esos sacrificios que se hacían en el santuario no se hacen, porque eran simplemente una sombra de las realidades eternas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se cumple todo lo que se había dicho en el pasado. Y muchos dicen, bueno, pero los animales no tenían la culpa. Bueno, o eran ellos o éramos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, y era un símbolo de sustitución, y si Dios mismo le dio vida a esos animales, Él tiene la autoridad sobre esas creaciones. Y no era el plan original de Dios de que esos sacrificios existiesen, pero el pecado trajo como consecuencia todo ese daño. Y Cristo vino a corregir todo ese daño que el pecado causó en nosotros, un pecado que la misma humanidad buscó. Entonces Él dice, mira, no es la cantidad de sacrificios, no es la cantidad de animales muertos lo que yo deseo. O sea, Dios no se complace ni de la muerte de animales y mucho menos de la muerte del ser humano. Dios no quiere que el ser humano muera. Por eso es que el Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cómo los discípulos, Pedro, Pablo y muchos más, caen en cuenta que la salvación está al alcance de todas las personas. Siempre ha sido así. Versículo número 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, nuevamente haciendo la comparación, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que es, no es. O sea, nosotros consideramos de gran valor muchas cosas, cuando en realidad lo que más vale para Dios es su creación. Dios es el más importante, pero Dios nos creó a su imagen y semejanza, así que tenemos una importancia. Y aunque somos como nada, porque si nos comparamos con el Señor, no dice, bueno, somos insignificantes, pero para Dios somos valiosos. Pero debemos caer en cuenta que nuestro orgullo debe doblegarse y debemos aprender a depender del Señor. Mira, cuando la adversidad llega a tu vida, porque esto es un mensaje de consuelo en medio de una condenación inminente. Cuando llegan los problemas a tu vida, no le digas a Dios cuán grandes son esos problemas. Dile a los problemas cuán grande es tu Dios y enfrenta las adversidades sabiendo de que Dios está a tu lado. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen lo compararéis? ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿Cómo podemos? A ver,
¿Cómo nos imaginamos nosotros al Señor? Es imposible que lleguemos a una conclusión exacta. Hay tantas teorías y tendencias y conceptos con respecto a cómo es Dios. La Biblia hace unas descripciones de Dios más que físicas, muestra sus atributos divinos y su amor hacia la humanidad. Pero cuando el profeta hace esta pregunta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Él sabe que alrededor de Judá, incluso en el mismo Judá, se vio que algunos quisieron tratar de elaborar imágenes que identificaran a Dios. Imágenes de talla. No simplemente para describir a Dios, sino para adorar a esa imagen que representa o representaba o quisieron representar a Dios, tanto en Judá como en el resto del mundo. Por eso es que hoy en día hay personas que se postran ante imágenes diciendo: estos son nuestros dioses. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apoye. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hay un comentario que yo estuve presentando en los capítulos anteriores de este libro que se llama Isaías, cuando los reyes van a la guerra. Y quiero leerles el comentario en la página número 83 que dice: mira, la gente del antiguo cercano oriente no creía, y esto es importante porque esto también lo he escuchado en la actualidad, la gente no creía que sus ídolos eran en realidad dioses. Tenían sus ídolos, pero ellos no creían que fueran dioses. Ellos sostenían que un ídolo era simplemente un objeto que la deidad ocupaba temporalmente cuando el Dios quería manifestarse entre los seres humanos, como queriendo decir: mira, esa imagen que representa a X Dios, cuando ese Dios quiere comunicarse, entonces hace una manifestación a través de esa imagen. Y eso lo estamos viendo incluso el día de hoy. Yo no tengo nada en contra de ninguna persona que asista a una congregación X. Pero yo creo que es inadecuado postrarnos ante imágenes, ya sea de santos o incluso de la misma Virgen. Yo estoy en contra de eso. Porque es que la misma Biblia habla que no debemos hacer imágenes ni postrarnos ante ella. Yo no estoy atacando a ninguna religión por decir la verdad. ¿Sí? Si a veces hay personas que se ofenden, se afectan, ¿por qué se van a ofender si el que está siendo ofendido en realidad con las acciones es Dios? Entonces, ¿quiero hacer yo mi voluntad o quiero hacer la voluntad del Señor? Y esto es de tiempo atrás, esto no es de ahora. Esto ya viene de hace mucho tiempo. Entonces se creía que los dioses se manifestaban a través de las imágenes, pero ellos no creían que eran imágenes de verdad. Porque hoy en día dicen: no, es que no es la Virgen, no es el Santo, no es Jesucristo. Es simplemente una proyección para yo enfocarme en el Señor. Pero ¿cómo sabemos nosotros cómo eran ellos en realidad? Si a ti te muestran una foto de alguien y dice: esta es tu mamá, este es tu papá, pero no es, porque tú sabes quién es, pero te dicen: esta es tu mamá, este es tu papá. O sea, tú te vas a sentir ofendido. Entonces imagínate cómo se siente Dios cuando nosotros tratamos de proyectarlo a nuestra propia imagen. Y sigue diciendo el comentario: tanto en Egipto como en Mesopotamia consagraban el ídolo con un ritual especial llamado la apertura de la boca. Este proporcionaba vida simbólica al objeto de culto y era similar a la ceremonia que los egipcios creían que devolvería la vida a sus momias. Las personas oraban entonces al ídolo como si fuera el propio Dios. Isaías, como en otras partes del Antiguo Testamento, ignora esta distinción entre el ídolo y el Dios que lo habitaba. Él ve todos los dioses paganos como creaciones humanas y se burla del culto pagano que se enfoca en el acto físico de fabricar la representación palpable del ser divino imaginario. Por eso en el versículo 1 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados que desde que la tierra se fundó, Él, el Señor, el único, está sentado sobre el círculo de la tierra?
Bueno, aquí hay una evidencia de que la Tierra es circular. Y esto lo utilizan muchas personas para algunas teorías, pero lo que Isaías quiere decir es que el Señor tiene el control de su creación, cuyos moradores nosotros, que al principio nos compara con ternura como ovejas, pero también muestra nuestra insignificancia como una gota y como un polvo, dice, los moradores son como langostas. Las langostas son una plaga que destruye todo. Nosotros estamos destruyendo la creación y estamos destruyendo la imagen de Dios. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios revela su voluntad, Dios se da a conocer, pero nosotros pareciera que no estamos entendiendo la voluntad del Señor. Por eso en medio de la adversidad, las adversidades, hermanos, las adversidades pueden convertirse en una bendición. Pareciera ilógico, pero es así. Las adversidades nos ayudan a depender del Señor y a reflexionar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? ¿A qué pues? Vuelve a repetir. ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Primero el profeta Isaías dice, ¿a qué vas a comparar al Señor? Y ahora es como que si Dios está hablando, dice, ¿a qué me vas a comparar a mí? Levantad en alto vuestros ojos, es el llamado, y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, Dios tiene el control de todo y sabe cómo funcionan las cosas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Claro, Israel ya no existía, pero esta expresión es importante. O sea, Israel del norte ya había desaparecido. Existía todavía Judá, que iban a ser deportados a Babilonia, pero regresarían después de 70 años. Esta expresión, oh Jacob Israel, más que hablar de una persona nacida en un territorio específico, nos está hablando a todos los hijos de Dios que hemos aceptado por fe su soberanía y hemos aceptado también el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque aunque no hayamos nacido en la patria de Israel, somos israelitas espirituales. El apóstol Pablo dijo, todo aquel que está en Cristo simiente de Abraham es. Y Él nos habla a nosotros. ¿Por qué decimos nosotros? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dudamos de Dios? Es lo que quiere decir el versículo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Nos lleva a la creación, a esa creación literal de 6 días y un 7º día de descanso. ¿No sabes, no has oído, no has sabido, no has podido comprender que Dios es el creador? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, dice el versículo 30, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mostrando nuestra realidad. Pero, y este versículo 31 hay que colocarlo como un versículo clave en todo nuestro estudio y un versículo de conclusión adecuado para este día. Mira lo que dice allí, verso 31. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová, los que esperan al Señor, los que no pierden la esperanza. La palabra esperar nos lleva a tener esperanza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Esta es una oportunidad para poner nuestra plena confianza en el Señor.
Y quiero leer lo que dice el comentario. Dice aquí, el águila majestuosa no se sostiene en lo alto gracias a sus alas poderosas. El versículo dice, levantarán alas como águila. No es que la águila tiene un poder en sus alas. No, el águila vuela alto, y dice el comentario, sino gracias a las corrientes de aire que alzan sus alas rígidas. Aquellos que esperan son aquellos que están preparados para ser elevados y llevados a lo alto por el Espíritu de Dios a su tiempo y a su manera. La estructura de este capítulo 40 finaliza de la misma manera como empezó, con un mensaje de consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios tiene un poder y Dios es el poder más allá de nuestra comprensión. Pero como el pastor de su rebaño cuida y fortalece al débil, su pueblo no entiende la manera en que obran sus promesas, más que lo que las ovejas entienden cómo el pastor cuida de ellas. Pero el Señor da fuerza a los desfallecidos, a su pueblo, a Israel, a Jacob, a su iglesia del fin del tiempo, siempre y cuando permanezcan en el redil. Es una lección que el pueblo de Dios necesita aprender aún hoy. El Señor no siempre obra de la manera que nosotros esperamos o quisiéramos. A menudo hace cosas que no tienen ningún sentido para nosotros. Los antiguos hicieron ídolos de madera, de piedra, de metal y de arcilla. Nosotros, los modernos, podemos convertir nuestras filosofías, teología, incluso mapas proféticos u otras cosas como ídolos, y confiamos en ellos como confiaron los paganos en sus estatuillas y esculturas. Pero sigue siendo idolatría porque ponemos nuestra fe en algo que no es Dios. Los seguidores modernos de Dios todavía están esperando que Él establezca su reino eterno en la tierra. ¿Por qué no ha venido todavía?, decimos. El retraso aparente nos confunde. Nuestra fe se puede marchitar, el mundo sigue su trayectoria y nosotros perecemos como la hierba. Pero Dios todavía sigue siendo Dios. Todavía es el creador de la tierra y sus eventos, y esa es nuestra garantía final de que Él ciertamente cumplirá sus promesas. Como para Israel y Jacob de antaño, su condición de creador debe ser la fuente de nuestro consuelo. Dios es el gobernante de las naciones. Y en el capítulo 41 que vamos a estudiar en el próximo video, Él convoca a las naciones para que mediten en lo que eso significa. Con este mensaje, quiero invitarte a que podamos unirnos en oración para agradecer al Señor por su consuelo en medio de la adversidad y porque aunque nosotros somos perecederos, el Señor es eterno. Y el llamado es a confiar en Él y no en las imágenes, y ni siquiera confiar en las estructuras religiosas o denominacionales, porque a la final esas estructuras desaparecerán y solo permanecerá el Creador del cielo y de la tierra. Oremos. Querido Padre, gracias Señor por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y porque hoy podemos tener la esperanza de que tú guías nuestros pasos. Perdónanos Señor si nos hemos equivocado y que en la nueva etapa que estamos viviendo de este año 2024 podamos fortalecer nuestra fe y compartir nuestra experiencia de salvación con otras personas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
La primera sería la simiente de la mujer. La profecía se dio en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Y tuvo su cumplimiento en Gálatas capítulo 4 versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sería la simiente de la mujer. Observemos primero la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. ¿Es Dios hablando a Satanás después de la caída de Adán y la mujer? Dios le anuncia a Satanás que pondrá, está hablando a futuro, enemistad entre él y la mujer, no esta mujer, ¿verdad? Isha, la esposa de Ish, el varón, refiriéndose a la enemistad o a la batalla de Satanás con la iglesia, que somos la novia, la esposa de Cristo. Y luego dice que esa enemistad será también entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Simiente significa descendencia natural, hijo nacido. Simiente es un término que procede del hebreo sera y del latín sementis, y que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacer referencia a una semilla, como de un árbol, de un fruto, o al semen. En este pasaje se refiere a semen, que es líquido viscoso producido por el aparato genital masculino de los seres humanos para engendrar hijos en el vientre de una mujer. El significado literal de simiente en este contexto es un hijo engendrado. La simiente de Satanás hace referencia a él mismo, a su esencia, porque Lucifer, el ángel caído, no puede reproducirse ni tener descendencia, no puede engendrar hijos, aunque en sentido profético alude al fin del mundo, refiriéndose al anticristo, que es el hijo de perdición, la simiente de Satanás. La simiente de la mujer claramente significa que la mujer engendrará un hijo, lo cual es imposible, a menos que sea un nacimiento sobrenatural, tal y como lo fue el nacimiento virginal. Luego dice que ese hijo engendrado, nacido de mujer, como lo dice Gálatas 4:4, heriría. La palabra herir es una palabra muy fuerte en hebreo, moler, molería, a Satanás en la cabeza, haciendo alusión a su autoridad y poder. Cabeza significa autoridad y poder. Satanás sería despojado de todo su poder por el hijo nacido de mujer. Pero también dice que Satanás heriría, o sea, molería al hijo nacido de mujer en el calcañar, en el talón. Notemos que el ataque de la serpiente es por detrás. Aquí y en otros pasajes el calcañar es relacionado con el engaño. Lazo prenderá su calcañar. En Job 18:9 nos lo dice. Y se profetiza la traición de Cristo al decir el de Judas. El de Judas alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Todos hemos leído que Satanás con astucia tramó el juicio y la crucifixión de Jesús, manejando el engaño y la corrupción. Fue vendido, acusado falsamente, torcieron las leyes, conspiraron contra él, lo trataron de forma injusta. Verdaderamente la serpiente hirió al Mesías en el talón, porque dice la Escritura que Jesús fue molido por nuestros pecados. El cumplimiento de la profecía ahora es más que claro y nos da luz para entender más cosas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Satanás no entendió la profecía y pensó que eso se cumpliría en el corto plazo, que cualquier hijo que fuese santo y piadoso podría ser el Mesías. Por eso desde el principio incitó a Caín a matar a Abel, y a partir de ahí vemos al diablo siempre tratando de matar a los elegidos, Isaac,
Jacob, José, Moisés, David. Hubo una ocasión que mataron a todos y nada más quedó un niño de la descendencia, hasta llegar a Jesús, a quien intentó matar en muchas ocasiones, hasta que por fin lo logró, sin saber que por medio de la muerte Jesús destruiría, esto es, heriría, molería la autoridad y el poder del que tenía el imperio de la muerte, esto es, del diablo. Pero tendrían que pasar más de 4,000 años para que llegara el cumplimiento del tiempo, que fue cuando nació Jesús en Belén de una virgen llamada María por obra del Espíritu Santo. Esta mañana al levantarme vi unos niños cómo jugaban y el viento soplaba. ¡Qué alegría hubo en mi ser! De repente a lo lejos vi un anciano con ojos muy tristes y la piel arrugada, de pasos muy lentos, sostenido de un bastón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que haya nevado en tu pelo y el invierno cruel azote tu casa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que haya nevado en tu pelo y el invierno cruel azote tu casa. Esta mañana en mi jardín vi una flor que apenas ayer coloreaba mi vida y ahora marchita, igual que mi frente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que se hayan encorvado tus hombros y el sol se oscurezca para siempre en tus ojos. Acuérdate de tu Creador
días de tu juventud, antes que haya nevado en tu pelo y el invierno cruel azote tu casa.